Buenas tardes a todos por estar hoy aquí. En primer lugar, me gustaría agradecer a los asistentes su presencia aquí en este evento y en muchos otros que organizamos desde Set2Crime para promocionar la cultura de seguridad y defensa. Por supuesto, también me gustaría agradecer a su colaboración, a los ponentes que hoy forman la mesa redonda, a los que tengo un especial cariño. Son compañeros y amigos con los que he tenido la suerte de coincidir en esta corta pero intensa trayectoria profesional y los que me llevan a pensar la importancia de la juventud en el ámbito de la cultura de defensa y la relevancia que juegan nuestros papeles, nuestras asociaciones, dando visibilidad al trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y la industria de defensa e instituciones que trabajan para que España sea un país mejor. Para mí es un honor contar hoy con vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí y por vuestro apoyo. El evento de hoy comenzará con la intervención de Eugenia Hernández, a la que presentaré en unos instantes, y continuará con las presentaciones de cada uno de los miembros de la mesa redonda y su papel o el papel que desempeñan como parte de las organizaciones o instituciones a las que van a representar hoy aquí en el evento. Posteriormente, y para acabar, el evento finalizará con una mesa redonda en la que los ponentes podremos debatir cuestiones relativas al ámbito de la cultura de defensa y, por supuesto, dar respuesta a las dudas que queráis plantear los asistentes. Antes de comenzar, voy a seguir admitiendo que está entrando gente, así cosas del directo. Vuelvo a decir, invito a todos los asistentes a participar planteando cuestiones a través del chat de Zoom, que luego podremos dar respuesta a nosotros. Y asimismo os recuerdo la posibilidad de opinar y compartir vuestros pensamientos sobre la mesa redonda y las intervenciones a través de nuestras redes sociales mencionando a @Set2Crime. Sin más dilación, yo sigo admitiendo, sin más dilación voy a dar paso a Eugenia Hernández, que es la mujer encargada de inaugurar hoy la mesa redonda con una intervención que hemos tenido que grabar ya porque hoy no podía asistir, pero bueno, sea como sea, siempre consigue estar con nosotros. Eugenia Hernández es directora de la Unidad de Análisis de Inteligencia de la SEI, Escuela de Inteligencia Económica y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, miembro del Observatorio de Vida Militar, dependiente de las Cortes Generales, profesora en la Universidad Francisco de Vitoria, en el Departamento de Relaciones Internacionales y en el grado de Seguridad de la Universidad Nebrija, diplomada en Altos Estudios de Defensa Nacional en el CSDEN, es formadora de la Unidad de Contraterrorismo de Europol y dirige trabajos de investigación en inteligencia militar del Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, en el ESFAS. También en la actualidad es miembro de los grupos de trabajo STO de la Organización de Ciencia y Tecnología de la OTAN. Pino, muchísimas gracias por esta entradilla, muchas gracias Set2Crime por invitarme a un evento, pero que se enmarca dentro de una colaboración mucho más profunda entre nosotros, ¿no? Cuando vosotros comenzasteis este proyecto, que sus principales objetivos, los de Set2Crime, era pues generar una comunidad y orientar profesionalmente y colaborar con profesionales y entidades en el entorno de la criminología, de la seguridad, de la defensa, cómo no apoyar a gente pues, con tantas ganas, tan preparada y tan inteligente y en un entorno en el que se necesita más que nunca pues, iniciativas de este tipo. Con ello, pues yo veía que apoyándoos de alguna manera, yo y toda la gente que da soporte a vuestra actividad, pues estábamos colaborando con hacer de España, de nuestro entorno europeo y de los países y de las, pues el resto de las actividades que hacemos a nivel internacional, pues generar, ¿no? Movimientos que nos hacen pues más seguros y más resilientes ante las amenazas. Con ello, pues cuando me dijisteis que ibais a hacer ni más ni menos que pues una mesa redonda, pues hablando de dos pilares pues fundamentales,
ejes, ¿no? Por una era pues el conocimiento, la formación, ¿no?, de nuestras Fuerzas Armadas, y la segunda abordar un tema como llamar la atención sobre que en España el próximo 22 de, perdona, 28, 29 y 30 de junio del 2022 vamos a ser los organizadores de uno de los eventos más importantes de los aliados, ¿no?, de la Alianza Atlántica, en la que además se va a desarrollar un nuevo concepto estratégico en Madrid, que tiene una importancia pues clave, ¿no? Esto tiene pues muchísima importancia, y el hecho de que hayáis traído, ¿no?, a la cosa pública estos dos temas tan fundamentales, pues me hacía muchísima, primero, ilusión y luego ganas el estar aquí con vosotros. Como ya dirás, el día de la presentación me coincide con otra cuestión, pero no quería dejar de asistir, de inaugurar estas jornadas y daros el apoyo que merecéis, ¿no?, que es yo creo que muy loable y muy importante que abordéis estas cuestiones desde además una perspectiva yo creo que muy joven y muy novedosa. Bueno, joven, sois jóvenes profesionales, pero con muchísimo ya recorrido y con muchísima actividad y con muchas ganas. Por lo tanto, o sea, todo el apoyo. Además, este planteamiento de actividades se marca dentro de esto, lo que llamamos cultura de defensa, que a veces es, digamos, un término un poco pues, flexible o gelatinoso, o nadie realmente sabe definirlo, pero que en realidad está conectado, como bien habías comentado antes y previamente a esto, con otro término, ¿no?, de conciencia estratégica. Parte de los componentes de hoy de la mesa participamos y bueno, pues fue un poco parte del ojeo que yo ya tenía hecho entre los jóvenes profesionales muy implicados en la cultura de defensa en nuestro país, pues las jornadas del Barco de Ávila que se realizaron el 8 y el 9 de septiembre, en la que pudimos abordar estas cuestiones. Es decir, que para hablar de una cultura de defensa, pues hay que ver los riesgos objetivos y los retos objetivos, ¿no?, que España tiene desde el punto de vista estratégico, pero también desde el punto de vista, digamos, más operacional, ¿no? Y yo creo que este tipo de eventos nos pone en la línea de la reflexión, además con un entorno, yo creo que incomparable, ¿no?, que es precisamente una actividad propia del mundo de la sociedad civil, en colaboración con y haciendo, digamos, una reflexión sobre lo público, ¿no? Por lo tanto, opino que además tú, además de coordinadora de área de defensa de Sectu Crime y además nacional, eres secretaria general de COAGE y además trabajas como analista en una compañía como Ingenia, que deben estar pues muy orgullosos de tenerte a ti, de tener a Eduardo Saldaña, por ejemplo, que es uno de los grandes profesionales, ¿no?, en el entorno nacional, ¿no?, como creador del orden mundial, o Ana María Martín Elvira, que es presidenta del Consejo Atlántico Juvenil Español, otro de los elementos importantísimos, ¿no?, el asociacionismo, el unirte con gente que piensa lo mismo que tú, no solo para jugar al fútbol o al tenis, sino también para hablar de temas relacionados con defensa, con relaciones internacionales, con geopolítica, y eso es el entorno que estáis generando. Y como no hacer mención a Selene Pisabarro, que además de periodista en el Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra y la cara visible de Tierra Televisión, compañera también, de donde yo la conocí fue en una asociación también, ¿no?, el Spanish Women in International Security, que pertenece y está asociada a DESID. Por lo tanto, aquí no echáis a nadie, todo lo contrario, hacéis la suma de cuantas más actividades, asociaciones e insumos, ¿no? Y por último, pues Enrique de Vega, que también es secretario de Eurodefense, en el que, bueno, pues hay una pata también ahí importante, ¿no?, de la parte de industria de defensa. Tú seguro que los vas a coordinar estupendamente en la mesa y bueno, yo encantada de inaugurar esta mesa y esta jornada, ¿no?, que la veo con un interés tremendo. Así que sí hay que hacerlo oficial. Quedan inauguradas esta jornada con esta mesa redonda y quedé por adelantado, bueno, pues todo mi apoyo.
Muchísimas gracias, Pino, y el resto del comité directivo y el resto de socios de Save to Crime. Bueno, como bien decía Eugenia en su vídeo, mi nombre es Pino Penilla Marquínez, me voy a autopresentar y con esto ya comenzamos las presentaciones de los miembros del panel. Soy graduada en Relaciones Internacionales, máster en Seguridad y Defensa y experto en Análisis de Inteligencia, coordinadora del área de Defensa Nacional de Save to Crime y miembro de la dirección. También comparto organización con Ana María y ostento el cargo de Secretaria General del Consejo Atlántico Juvenil Español y antigua alumna del curso de Defensa Nacional para jóvenes del CSDEN. En la actualidad trabajo como analista de ciberinteligencia en Ingeniería e Integración Avanzadas, en Ingenia, desde hace 3 años y desde hace 3 años he desempeñado cargos de analista de inteligencia para el sector privado, compaginando siempre mi trabajo con la promoción de cultura de defensa. Mi trabajo en Save to Crime se centra en la promoción de cultura de defensa, formando parte de un equipo en el que trabajamos para promocionar y dar visibilidad al esfuerzo y sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas y civiles del ámbito de la defensa. Otro de nuestros objetivos es dar visibilidad al papel de España como Estado miembro de algunas de las organizaciones más influyentes del ámbito de la seguridad y de la defensa como es la OTAN. Pero Save to Crime va mucho más allá del ámbito de la defensa y nació de un concepto innovador que gira en torno a las materias de defensa, seguridad, inteligencia, ciberseguridad y criminología. En ese sentido, Save to Crime se ha consolidado como una entidad de referencia en estas materias, apostando por un lado por una dimensión más divulgativa, formando una comunidad profesional y de investigación, y por otro lado por un enfoque más empresarial, creando networking y formación creativa. Me gustaría destacar uno de los principales pilares de Save to Crime, que para mí es el principal, que es el continuo crecimiento, tanto interno como social, basado en un equipo joven y dinámico. Muchas gracias y ahora doy paso a Eduardo Saldaña. Muchas gracias, Eduardo, otra vez por estar aquí hoy con nosotros. Le voy a presentar y le doy paso. Graduado en Relaciones Internacionales, máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos y codirector del Orden Mundial, un medio de divulgación internacional que apuesta por el análisis pausado y el contexto. Actualmente es el medio más leído internacional en español. Eduardo también es colaborador semanal de programas de radio, como por ejemplo Julia en la Onda, No es un día cualquiera en Radio Nacional y el programa de radio uruguayo Justicia Infinita. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti, Pino, y a Save to Crime y a todos. Y bueno, sí, yo ya he introducido, Pino, lo que hago y yo vengo aquí, al igual que en Barco de Ávila, un poco para dar la perspectiva de los medios de comunicación o medios más especializados como es el orden mundial en el ámbito de la defensa, de la seguridad y qué papel jugamos, ¿no? Por así decirlo, en esa divulgación de la cultura de defensa. Desde el orden mundial, ya lo ha mencionado Pino, nosotros somos un medio de divulgación internacional. Entonces lo que intentamos, bien es cierto que no a lo mejor de la manera tan directa como podéis hacer en Save to Crime o en algunas de las asociaciones que vienen aquí o las revistas que publica el Ejército de Tierra, ¿no? No de esa manera tan directa, pero sí fomentar un poco el contexto y la idea de fondo que os sirve a vosotros al final para llegar al público general. Y digamos que desde el orden mundial lo que planteamos es empezar a sembrar la semilla de la importancia de lo internacional, la importancia de la geopolítica, que al final todo se entronca y tiene relación con el ámbito de la seguridad y la defensa, ¿no? O sea, entender la importancia de la geoestrategia, que puede ser un término muy, muy pomposo y a lo mejor un poco alejado del público general, es más sencillo cuando se explica que haya un problema con Marruecos y Argelia va a hacer que suba el precio de la luz, ¿no? El precio del gas. Entonces eso es lo que hacemos nosotros, acercar un poco todo ese debate que en estos círculos es muy común, pues acercárselo al público general que no está tan familiarizado con ello, ¿no? Y bueno, también es lo que dicen, nosotros tenemos ahora mismo somos la página web con más visitas de internacional en español, funcionamos con un modelo de suscripción y la verdad es que lo internacional sí que interesa. O sea, sí hemos confirmado que estos temas cuando se explican bien a la gente le llama la atención, porque la gente percibe que lo que pasa fuera en el mundo le afecta y cada vez es más consciente de ello.
Esto es algo que a lo mejor también ha habido un cambio ahí y creo que en este ámbito hay que interiorizarlo y saber adaptarse a ello. Porque de repente la gente es más consciente de que lo que está ocurriendo al otro lado de la frontera o la crisis en Etiopía, pues le llega a través de las redes sociales, y hablo de la crisis en Etiopía como puedo hablar de la crisis en la frontera de los Balcanes, ¿no? Entonces es cierto que hay asuntos que antes se abordaban desde el ámbito de la seguridad y la defensa de una manera más directa y ahora la gente pues tiene interés en ellos. Y yo creo que nosotros, como un actor un poco ajeno a ello, pero del mundo mediático, desde la posición que tenemos, pues tenemos que intentar divulgar esa cultura de manera indirecta, ¿no? Que al final creo que es también como os facilitamos a la gente que sois más especialistas en esto, el poder llegar al público general y que se entienda los temas de los que estáis hablando cuando habláis ya en mayor profundidad. Y nada, por lo demás, yo no voy a decir nada más, ya luego si queréis en el debate vamos con ello. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo. Doy paso al siguiente miembro del panel de hoy, que es Ana María Martín. Ana María, presidenta del Consejo Atlántico Juvenil Español desde 2019, es graduada en Relaciones Internacionales y Comunicación Global por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, con especialización en política exterior y seguridad internacional. Actualmente trabaja como consultora de asuntos públicos en Atrevia, en la oficina de Bruselas, lo que le permite tener cercanía con las principales instituciones europeas y organizaciones internacionales. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Pino. Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí un placer formar parte de este panel. Es el primer panel en el que tengo tanta cercanía con jóvenes que como COAGE también se encargan de la difusión de cultura de defensa y de promover estos valores. Y bueno, en especial quería agradecerle a Pino por esta invitación también como secretaria general de COAGE, que en verdad paneles como estos son los que hacen falta para tener todos un futuro como el que todos deseamos al fin y al cabo. COAGE es el Consejo Atlántico Juvenil Español, no sé si lo conoceréis, pero básicamente es una organización sin ánimo de lucro que está apoyada por la OTAN y por el Ministerio de Defensa aquí en España. COAGE en verdad es una organización chiquitita, podemos así decirlo, compuesta por jóvenes españoles de en torno a los 18 a 26 años, los cuales tienen esa inquietud y esas ganas de querer aprender y difundir la cultura de defensa y seguridad que existe en España y a nivel internacional también en las organizaciones internacionales. Me podría extender toda la tarde hablando sobre los valores, sobre nuestros objetivos, pero yo creo que lo más importante a destacar son las actividades que lleva a cabo COAGE para poder hacer esto posible, ¿no? Y entre otros, pues, aparte de que nuestras puertas siempre están abiertas a cualquier persona que tenga esa inquietud. De hecho, parte de nuestros socios han tenido backgrounds totalmente variados, desde ingenieros hasta médicos y personas que han estudiado magisterio, por lo que es esa inquietud y esas ganas de querer seguir aprendiendo dentro de este pequeño campo lo que compone COAGE y hace que a día de hoy siga funcionando, ¿no? Como ya os mencionaba, COAGE realiza una serie de actividades anualmente y entre otras pues se destaca la colaboración que tenemos con la Asociación Atlántica Española y al mismo tiempo con YATA Internacional, que sería, por así decirlo, como nuestra rama internacional bajo la OTAN, en la cual desarrollamos eventos y distintas actividades para seguir promocionando a nivel internacional aquello que nosotros también un poco intentamos destacar a nivel nacional. Y es en este nivel nacional lo que nosotros hacemos año a año, que es nuestro evento estrella, el Youth Mediterranean Dialogue, en el que aprovechamos esta posición estratégica que tiene España y que tanto nos facilita tener ese nexo con el norte de África y el Sahel para poder unir todas las culturas posibles y discutir de estos temas que al fin y al cabo son los que van a marcar nuestro futuro y que están a la orden del día. Por lo que COAGE principalmente se encarga de ese desarrollo y difusión de la cultura de defensa entre jóvenes españoles y internacionales, en promover también esa relación entre los jóvenes estudiantes y aquellos pues, que forman también parte de la red internacional y sobre todo informar sobre el estado actual de la seguridad internacional y qué se va a poder hacer para afrontar esos retos. COAGE es una casa siempre abierta, siempre vais a estar invitados y la verdad es que agradecemos este tipo de eventos para su difusión, por lo que muchas gracias Pino y Save2Crime por la invitación.
Gracias, Ana, y a COAGE, por supuesto, por su apoyo. Bueno, doy paso a Enrique de Vega. Enrique de Vega es, ante todo, compañero mío del curso de Defensa Nacional para Jóvenes. Es graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad Rey Juan Carlos. Asimismo, es máster universitario en Paz, Seguridad y Defensa por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de la UNED. Su formación se complementa con el curso de la Unión Europea de la Escuela Diplomática y el curso de Defensa Nacional para Jóvenes. A nivel internacional fue ganador del concurso de ensayos sobre la resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU y se unió a Eurodefense Joven España en 2015 y desde 2018 ejerce las funciones de secretario. Muchas gracias, Enrique. No, muchas gracias a ti, Pino, y a Sectucrain por la invitación para participar en la mesa. Bueno, por presentar brevemente Eurodefense Joven España, pues somos una asociación que reúne a jóvenes, tanto civiles como militares, entre unos 18 y 36 años, que al final tenemos pues igualmente vocación por todo lo que tenga que ver con los asuntos de seguridad y defensa nacional, europea e internacional. Nacimos en 2013 a raíz de unas jornadas que la red de Eurodefense, a la que pertenecemos, organizó en Toledo, en la que participaron jóvenes, tanto civiles como militares, de toda Europa, incluido por supuesto de España. Y aquellos jóvenes que participaron por parte de España en esa jornada, bueno, pues vieron que era una iniciativa muy interesante y decidieron darle continuidad con unas segundas jornadas que tuvieron lugar en el año 2015 en Segovia. Ahí fue cuando yo me uní a la asociación, ahí fue cuando la conocí en esas jornadas. Y bueno, hemos venido trabajando. En 2018 nos constituimos como asociación formal y ahora mismo pues digamos que estamos bastante más consolidados. Al final, el elemento diferenciador de Eurodefense Joven España es que pertenecemos, como decía, a esa red de Eurodefense, que está formada por una red de asociaciones a nivel de la Unión Europea de personas igualmente involucradas, que han estado involucradas o que tienen ese interés por asuntos de seguridad nacional y en este caso también europea. Y ese es, digamos, nuestro elemento más interesante, creo yo, que tenemos esa red multidisciplinar tanto de personas que se encuentran todavía en formación, bueno, todos nos encontramos siempre en formación, ¿no? Pero que están en esa época, digamos, universitaria sobre todo, con jóvenes profesionales que ya están en los primeros pasos de esa carrera profesional y que forman, y a su vez con formación muy multidisciplinar, pues como decía, desde militares, policías, ingenieros, expertos en ciberseguridad, en instalaciones críticas, bueno, toda una panoplia, ¿no? Y entonces, pues somos un poco ese lugar de encuentro y de intercambio donde podemos aprender unos de otros, organizar igualmente actividades y además contribuir a la formación de una cultura estratégica común, ya no solo en España, sino en la Unión Europea, que creemos que es algo en lo que es fundamental avanzar en estos años, que es, por supuesto, difundir la cultura de defensa en España, pero también tener esos intercambios a nivel europeo para compartir las visiones que tenemos entre los diferentes puntos de Europa para al final converger, ¿no? en tener esa política exterior y de seguridad común de la Unión Europea que creemos que va a ser fundamental en estos próximos años. Y bueno, por supuesto que también tenéis nuestras puertas de lo más abiertas para venir a uniros a nosotros, venir a vernos o colaborar en todo aquello que creéis. Muchísimas gracias, Enrique. Te tomamos la palabra. Concluimos esta presentación de ponentes con Selene Pisabarro. Selene Pisabarro es periodista del Ministerio de Defensa por concurso oposición. Desde 2018 está destinada en el Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra, donde realiza tareas de comunicación interna. Es graduada en Derecho y Periodismo y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad CEU San Pablo. Ha realizado diferentes cursos para especializarse, como el curso de Defensa Nacional para Jóvenes o los diplomas de experto en seguridad en el Mediterráneo y Oriente Medio y terrorismo yihadista, entre otros.
Actualmente está cursando el Máster en Paz, Seguridad y Defensa del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Muchísimas gracias, Selene. Estás en mute, Selene, perdona. Ahora, perdona. Muchísimas gracias, Pino, y otra vez también me sumo a todos mis compañeros por darnos la oportunidad de hablar en este tipo de foros, porque tal y como dije en el barco de Ávila, son foros importantes, se tiene que dar voz a los jóvenes y creo que bueno, poco a poco vamos haciendo un poco de piña. En mi caso no tengo que presentar el Ejército de Tierra porque todos lo conocemos, entonces voy a presentaros el Departamento de Comunicación, porque quizás haya gente que lo desconozca, pero lo formamos alrededor de 50, 60 personas, va variando un poco en el tiempo. Tiene diferentes áreas, una que es la Unidad de Estudios y Evaluación, que por así decir es el escalón superior, es el que nos da un poco y nos está dando la información, nos sirve de guía sobre qué línea de comunicación tenemos que seguir o qué cosas importantes que tenemos que seguir. Después se encuentra el área de protocolo y relaciones públicas, el área de prensa, que al final es el que hace de intermediario, el que sirve de intermediario con los medios de comunicación, con los periodistas, el área de redes sociales y de Internet, que al final es el que está creciendo más, porque cada día tenemos más presencia en Internet, tenemos que ir a por esos nuevos canales de comunicación, tenemos YouTube, Flickr, Instagram, Facebook, Twitter, y vamos un poco incorporándonos a las necesidades de lo que vamos viendo. Y luego está publicaciones, que es el área en el que estoy, es el área de comunicación interna, pero bueno, al final pues eso, con la ayuda del área de Internet somos un área híbrida y a la vista está de lo que elaboramos, de los productos que elaboramos. Por ejemplo, está el periódico Tierra, que es un periódico en el que nosotros contamos la actualidad a modo de reportajes, es mensual, es verdad que muchas veces jugamos también con ese problema de que lo haces a un mes vista todos los reportajes, entonces a lo mejor pueden quedar ya obsoletos. Entonces se trata de dar un enfoque diferente y sobre todo que al final la información que estamos contando es veraz, es una fuente oficial, somos una fuente oficial y eso nos tiene que servir también para los periodistas, es decir, se distribuye a todos los militares, pero también a periodistas, a universidades, a gente que está interesada en el mundo de la defensa y por supuesto desde aquí invito a cualquiera que quiera formar parte de nuestra base de datos y que quiera recibir el periódico, pues que nos lo diga. También está todo tipo de publicaciones, desde libros por el motivo del aniversario, del 25 aniversario de la misión en Bosnia, todo tipo de cartelería, todo lo que os imaginéis que puede ser comunicación interna. Y ahora ya desde marzo hemos puesto en marcha el informativo, que como he dicho al principio es otra forma de estar dentro, de formar parte de esta comunicación híbrida, de formar parte de las redes sociales. Y ahí pues sí que lo hacemos ya cada 2 semanas. E intentamos lo mismo, dar otro punto de vista porque somos conscientes de que los periodistas juegan con esa ventaja de dar la información cuanto antes porque lo que no es actualidad se pierde en el tiempo, entonces tenemos que ir por otros caminos que también nos ayuden. Todos nosotros formamos el departamento de comunicación, tenemos que contar qué es lo que hace el ejército, cuál es el día a día, por qué tenemos tantos militares, como dicen algunas personas, para qué van destinados nuestros impuestos, por qué tenemos que tener un Ministerio de Defensa, por qué tenemos que tener un Ejército de Tierra. Y bueno, y también no nos olvidamos de lo que hemos sido y por eso también en todas las redes sociales cada poco pues nos vamos acordando de aquellas personas que ya no están, pues bien por fallecimientos en actos de servicio o porque dieron su vida al servicio de España. Entonces tenemos que tener muy claro tanto el pasado como el presente y también el futuro. Nos centramos también en contar qué es lo que va a hacer el ejército y bueno, todo ese amplio campo que hay en torno al ámbito de defensa. Muchísimas gracias, Elene, y gracias en general a vuestro departamento por el trabajo que hace tan importante. Bueno, una vez más, gracias a todos por las presentaciones y por estar aquí hoy formando esta mesa redonda que me gustaría más llamarlo como un debate entre amigos, que sea de forma dinámica y respondiendo. He podido ver que en el chat se han planteado algunas cuestiones. Yo había preparado otras que creo que es importante que
que pasemos por ellas, pero bueno, vamos a dar prioridad a las que ha preguntado la gente por si se nos fuese el tiempo. La primera pregunta es de Felipe. Bueno, nos da las gracias y pregunta ¿qué papel tienen los jóvenes en la cultura de defensa? Y por otro lado, si se ofrecen las suficientes oportunidades para los jóvenes o nuestras asociaciones. No sé si alguno quiere empezar con esta pregunta. Puedo empezar yo mismo, si quieres. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta muy necesaria y al mismo tiempo pues, a la orden del día de esta conferencia. A día de hoy yo digo que, o sea, considero que el papel que los jóvenes tienen en la cultura de defensa es uno de los más importantes que podemos encontrar. Al fin y al cabo, somos el futuro de esta industria y al mismo tiempo, pues, cuanto antes se empiece a tener inquietud y a tener un aprendizaje sobre el tema, mucho mejor y más preparados vamos a estar, ¿no? A día de hoy sí es cierto que esta cultura de defensa en general, no solamente enfocada a los jóvenes, desde mi punto de vista personal, tiene muy poca visibilidad y es, yo creo, la tarea que todos los que estamos presentes hoy aquí intentamos hacer, ¿no? Que se haga mucho más visible y que al mismo tiempo pues, muchos más jóvenes se puedan unir y al mismo tiempo compartir nuestros valores. Las oportunidades sí que son suficientes, tomando literalmente el sentido de la palabra. Son suficientes y al mismo tiempo se están empezando también a ver en distintas organizaciones internacionales que están aumentando. Lo que quiero decir con esto, por ejemplo, la OTAN ha tomado su camino de NATO 2030 y al mismo tiempo ellos están centrando su discurso futuro también en qué papel vamos a jugar los jóvenes y qué se debe hacer para poder involucrarnos en todas estas tareas. Por lo que yo creo que el papel que nosotros a día de hoy jugamos es muy relevante y también muy importante y hace falta esa visibilidad. Más oportunidades nunca estarían mal, pero al mismo tiempo son suficientes las que a día de hoy hay y sobre todo el que haya gente con inquietud y ganas de seguir con esta promoción de cultura de defensa. Eduardo, creo que quieres... Voy, sí. Yo, a ver, en plan, porque estaba dándole vueltas conforme hablaba Ana, y estaba diciendo, vale, ¿qué papel tienen los jóvenes en esto? Creo que un papel que tenemos los jóvenes, así hablando en general, o sobre todo los que se interesan un poco por el ámbito de la seguridad nacional, es también, a ver cómo lo digo sin que suene, por así decirlo, despolitizar el marco de la seguridad nacional y el ámbito de la defensa. Y a lo que voy con esto es también, a la vez que nosotros lo asumimos, a nuestros entornos, que son jóvenes, plantearles la idea de que la seguridad nacional trasciende la lógica de partidos políticos e ideológicos. Y tenemos que entender el contexto histórico en el que nos movemos en España, ¿no? Que la cuestión militar siempre ha estado muy politizada y el ámbito de la seguridad y la defensa también. Es algo que está en ese tira y afloja, ¿no? Por eso yo suelo tender a apelar a la idea de la seguridad nacional, que que es más fácil de enmarcar discursivamente y de hacer ver que es que trasciende todo. Que no, esto no va de izquierda o derecha, sino que es que la seguridad nacional es importante y nos involucra a todos, ¿no? Entonces creo que parte del papel que tenemos los jóvenes que nos interesamos por esto es también incidir en ello. Incidir en que más allá de esos valores y demás, hay unos mínimos, ese consenso de mínimos que tenemos que tener todos bien claro y por el que hay que apoyar este tipo de foros o ese tipo de políticas que apuestan por el ámbito de la seguridad, ¿no? Y creo que, vamos, yo personalmente es lo que siempre me he planteado y es lo que siempre he defendido. Entonces creo que es algo que también tenemos que ser conscientes de ello, de que no vamos a poder llegar a todos y por lo tanto hay que buscar otras vías y otros enfoques discursivos para llegar a ellos a través de otras ideas, otros conceptos como puede ser eso, el término de la seguridad nacional. Que mira, que es que puedas ir tranquilamente en tren a X sitio de España, eso es seguridad nacional, ¿sabes? Que a lo mejor se amplía mucho más y no estamos centrándonos solo en militar, 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 pero eso poco a poco también hace que la gente se vaya aproximando, que creo que es un problema que hay con los jóvenes ahora, que están un poco lejos, pese a que la capacidad de comunicación es tan grande, es muy difícil llegar a ellos, ¿no? Creo que ahí hay algo un poco difícil, pero eso, vamos, Selene, que es la que se encarga de comunicar esto, puede darle ahí.
Sí, Edu, a ver, yo coincido contigo plenamente, pero creo que hay un papel fundamental y es el que hacemos los jóvenes con los otros jóvenes. Claro, Entonces, nosotros, yo en mi caso, formo parte de este mundo, pero si yo no le cuento a mis amigas qué es lo que hago y por qué lo hago o cómo les afecta a ellos, claro, no sirve claro. de nada. Y esto solo se llama cultura de defensa. Bueno, cultura de seguridad, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, yo creo que sí que tenemos un papel muy claro los jóvenes en defensa, pero el primer paso, el primer hito es poner la piedra para fomentar esa cultura de defensa. El Ujú. que normalicemos y lo que tú has dicho, que al final no se politice, que no sea eres de derechas o eres de izquierdas, porque al final algo siempre va a haber que hagamos mal. Entonces, tiene que ser algo que digamos, esto es por ti, es por el resto de los españoles y es por los intereses nacionales. O sea, se trata de España, no se trata de si tú perteneces a A o perteneces a B. Todos pertenecemos al mismo sitio. Entonces, por supuesto que ahí yo creo que jugamos un papel importante. Es verdad que muchas veces vemos este mundo como un mundo de mayores, por así decir, pero yo creo que cada vez tenemos un poco más de cabida y a la vista está de este tipo de foros o de vuestras iniciativas y asociaciones. Entonces, supongo que sea ir un poco levantando la mano, ir mostrando qué es lo que podemos hacer los jóvenes, que siempre nos cuesta tirar un poco más, pero también animando a otros. Yo creo Mm. que esa es la clave, el llamar la atención de los demás de nuestro alrededor. Sí, bueno, yo por completar un poco, que los jóvenes tenemos un papel importante, pues como decía Ana María, por supuesto, porque somos el futuro, pero yo creo que tenemos un papel importante si nosotros hacemos por tener ese papel, ¿no? Yo creo que podemos tenerlo o no tenerlo dependiendo de las actitudes que apliquemos hacia este mundo. Y ahí no puedo estar más de acuerdo con el comentario de Eduardo y de Selene, de que creo que una de las aproximaciones más importantes y de las mayores contribuciones que podemos hacer como personas y hacia nuestro entorno cercano es esa visión no ideologizada de la defensa, de que es una cuestión de Estado y como ciudadanos de un país y que no criticarla o defenderla meramente por una cuestión ideológica, sino que siempre se puede criticar de forma constructiva en busca de mejorar la defensa nacional, pero no decir está bien o está mal, sino efectivamente hacer esa aproximación y además esa aproximación no solo en defensa sí o defensa no, sino teniendo en cuenta también, como decía Eduardo en la introducción, y yo creo que esto es algo que los jóvenes estamos más preparados y en general más concienciados, y es el contexto internacional en el que nos encontramos. Al final tenemos que tener una defensa que esté preparada o que esté acorde a una serie de retos y amenazas que están fuera. Entonces, yo creo que esa visión que podemos aportar los jóvenes sí es la contribución más importante. Y luego, en cuanto a si se ofrecen suficientes oportunidades, bueno, pues yo creo que estamos en un camino. Yo creo que en los últimos años se ha hecho mucho, pues por poner el ejemplo del curso de Defensa Nacional para jóvenes. Hace unos años no existía. Yo creo que el hecho de su creación es un paso adelante muy importante para introducir a los jóvenes en este mundo y darles un conocimiento real de cómo funciona la defensa. Que sería ideal que todo el mundo que quisiese pudiese hacerlo, que fuese masivo, pues sería mejor. Pero bueno, yo creo que de momento estamos en una senda, yo creo que de cada vez tener mayores oportunidades y mientras sigamos avanzando ahí y donde la sociedad civil pueda participar y pueda tener esa interrelación, pues yo creo que vamos dando los pasos en la dirección correcta. Sí, totalmente de acuerdo con vosotros. Al final, desgraciadamente, muchas veces la defensa se relaciona con un lado u otro, un color u otro, y creo que si la sociedad española no está segura de qué es lo que hace España en el ámbito de la defensa, nunca vamos a poder proyectarlo en el exterior como un Estado miembro consolidado y potente. Además, pienso que si la sociedad compartiese valores como los que transmite esa cultura de defensa, ¿no? Sobre todo el respeto y la unidad, nos iría mucho mejor a nivel conciencia de cultura de defensa, pero también conciencia de Estado, que es muy importante. Claro, pero mira, yo por añadir una cosa aquí, Pino, o sea, con la pandemia, ¿vale? Hemos visto que la sociedad española a nivel general se ha comportado muy bien, Totalmente. muchísimo más que en otras, es decir, el proceso de vacunación. Pues a mí me parece una oportunidad tremenda para incidir en que esa conciencia, hay unos valores mínimos y eso es seguridad nacional. Es decir, la población en general
no se ha echado a las calles y no ha sido una revolución o una protesta inmensa, sino ha habido una conciencia clara de vacunación, pues en realidad ahí estás cuidando un poco de los otros, que a lo mejor no llega al grado que querríamos tener, ¿no? Pero yo, desde mi punto de vista, eso es una opinión Sí, personal, fuera de mi ámbito del orden mundial y demás, sí que considero que hay algunos elementos a los que se puede apelar, ¿no? Para decir, oye, mira, pues España tiene una conciencia general como sociedad a la hora de efectivamente. cuidarnos. Que por supuesto no, a lo mejor no llega a los estándares que todos querríamos, pero está ahí, como que la esencia existe. Y eso creo que en el fondo es bonito, ¿no? También hay que incidir en ello, yo lo planteo. Sí, al final el COVID nos ha enseñado muchas cosas, nos ha dado lecciones. También creo que la sociedad ha reaccionado, valga la redundancia, de forma reactiva. Creo que también uno de los temas que salieron en Ávila es que la sociedad española, por suerte, no es consciente muchas veces de las amenazas que existen a día de hoy, a las que nos tenemos que hacer frente. Igual si fuésemos más conscientes de todas esas amenazas, que bien vienen definidas en la Estrategia de Seguridad Nacional, actuaríamos de una forma igual más unidos o valoraríamos el esfuerzo y sacrificio que hacen otros precisamente para que Mm. vivamos así. Que yo creo también que eso se ha visto a lo largo, bueno, del último año, como habéis comentado con el COVID, pero lo hemos visto en la Operación Balmis, en la Operación Misión Baluarte Totalmente. e incluso con Filomena. O sea, el Claro, que un soldado salga a la calle con una pala para ayudarte a ti, para que puedas entrar en tu casa, eso también es seguridad De nacional. La Palma, exactamente. Entonces, creo que eso totalmente. también ha sido una forma, obviamente no nos hubiera gustado que fuera de este modo, pero ha sido una forma de fomentar esa cultura de defensa, que la gente sienta más cerca lo que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, y que vean que, lo digo siempre, que son personas, o sea, que es Claro. gente Exacto. normal. Son nuestros Entonces, hermanos, nuestros primos, nuestros vecinos. exactamente. Bueno, chicos, voy a seguir. Es que he visto una pregunta muy interesante y la voy a sacar a debate. ¿Consideráis que se debe acercar la defensa y el ejército a los más jóvenes, como por ejemplo los institutos? Por alusiones puedo intervenir primero yo. A ver, por supuesto que sí, yo creo que, o sea, al final es eso, volvemos a lo mismo, al mismo concepto, es cultura de defensa, entonces tenemos que saber qué es lo que hacen los militares, qué hacen las Fuerzas Armadas, qué hacen todas las fuerzas de seguridad del Estado. Es más, hay iniciativas que ya están puestas en marcha, por ejemplo, hay un concurso que es para niños de primaria y secundaria que se llama Carta a un Militar Español. Se fomenta mucho en algunos colegios, porque al final también se trata un poco de ir incentivándolo, dándolo a conocer. Pero bueno, ahí los niños tienen que escribir una carta a un militar. Entonces hay un concurso, tiene su recompensa, pero es otra forma. Y luego, seguramente muchos de vosotros lo conocéis, la campaña antártica. Simplemente es el hecho de apadrina a un pingüino. Pero ya con solo eso ya te estás metiendo y sabes, te estás metiendo en esa página. Esto se difunde en muchos colegios. Vuelvo al mismo, no es al 100%, ojalá ya nos gustaría, pero los niños pueden apadrinar un pingüino y saben que ese pingüino lo va a cuidar, lo van a cuidar los militares que están allí destinados. También hay muchísimas charlas de la campaña antártica. Los militares que forman parte de esa misión, ya han estado durante todos estos meses, están haciéndolo ahora también, dando a conocer la campaña. Y bueno, por supuesto que ante cualquier petición de cualquier colegio, siempre hay alguna charla institucional y el ejército de tierra, en nuestro caso el ejército de tierra va allí donde les digan, donde se lo pidan. O sea que yo por mi parte creo que esto debe continuar así y por supuesto tenemos un largo camino que tenemos que seguir fomentándolo para que llegue a todos los rincones y no solo a los que quizás estén más unidos a esos valores militares. Yo es que personalmente estoy a favor, entonces poco más puedo decir. Yo también me gustaría destacar una cosa que has comentado, Selene, que has dicho como a petición de los institutos, estaremos dispuestos a hacer cualquier charla, etcétera. Ese es uno de los, no digo problemas, pero es una realidad, que al final, ¿cómo conoces la cultura de defensa? Porque tú te interesas.
porque tú lo pides, venga, pues voy a conocer esto, voy a llamar a ese instituto y pedir esta charla para que venga aquí el ejército. Y creo que eso no tendría que ser una petición de los institutos, creo que tendría que entrar dentro del programa educativo a nivel nacional y que al final la gente se quite esa vinculación de la defensa con un lado o con otro, o esa idealización del ejército como si estuviesen ahí para ir a la guerra, y no, están para prevenirla. Entonces creo que eso también es importante y creo que debería estar en los institutos e incluso antes, desde la educación primaria. Al final es algo que forma parte de nosotros. Y que, bueno, a petición de muchos colegios se hacen visitas o van militares a dar charlas. Yo, por ejemplo, yo soy de León y me acuerdo de cuando era pequeña que siempre teníamos el día de puertas abiertas y íbamos allí, nos montábamos encima del vehículo, tocábamos las cosas. Al final es como de verdad, es lo que te impresiona y con lo que te quedas, te cuentan un poco y te parece que es una aventura. Entonces, eso también a los niños les gusta, salirse también un poco de la rutina, si se puede enfocar desde esa perspectiva y de alguna forma también les estás educando. Entonces, el Ejército de Tierra tiene unidades prácticamente en toda España. Entonces, es muy fácil atender, entre comillas, a las peticiones que nos llegan. Sí, Enrique. Sí, bueno, decir que nada, que aquí la pregunta iba enfocada a los institutos en concreto, pero yo creo que es una cuestión transversal. Desde luego, los institutos es una buena iniciativa, pero que tenemos que, en general, aproximar a nuestros militares al resto de la sociedad porque forman parte de la sociedad. No son unos entes que están ajenos, metidos en unos cuarteles y son ajenos, ¿no? Son ciudadanos, padres, hermanos, hijos, como cualquiera de nosotros que han decidido tener esa profesión que es muy especial, pero que no dejan de ser parte de nosotros, ¿no? Entonces, reiterar en esa necesidad de normalizar esa relación y conocer lo que hacen. Ahí pues la función no solo directamente, sino bueno, también indirectamente, como comentaba Selene, toda la función de comunicación que se está realizando, porque al final, primero, lo que no se conoce no se puede valorar. Y segundo, lo que no se conoce tampoco puedes tener una opinión formada. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero si hasta que no lo conoces no puedes decir, oye, no me gusta porque A, B o C. Esa opinión necesita formarse a base de conocimiento, ¿no? Con lo cual totalmente a favor de esa mayor cercanía. Totalmente. Si me hubiesen llevado a mí, además de al Museo Marítimo, si me hubiesen llevado a mí a ver una fragata o al Goloso o a ver un Eurofighter, vamos, ya te digo yo que me hubiese interesado mucho antes por el ámbito de la defensa. Bueno, hay otra pregunta aquí que ha planteado José Miguel, que es ¿qué papel consideráis que los jóvenes pueden tener dentro de la nueva Directiva de Seguridad Nacional? No sé si se refiere a la elaboración de esa directiva, que muchas veces hay colaboración público-privada, se cuentan con instituciones. Entiendo que se refiere al papel de la elaboración de la próxima Directiva de Seguridad Nacional, entiendo. Bueno, sí, puedo empezar a responder Sí, la pregunta. Yo creo que, bueno, a nivel nacional sí que es cierto que no podría decir ahora mismo, desde el desconocimiento estoy hablando, el papel que podríamos tener los jóvenes. Sí que yo creo que se está comenzando a ver, por ejemplo, en la OTAN, que es lo que desde COAGE tenemos muy cercano, iniciativas en las cuales la propia organización pide ayuda a los jóvenes para distintas áreas. En las cuales mano a mano trabaja la organización y trabajan los jóvenes planteando cuáles van a ser esos retos y cuáles van a ser las soluciones que se les pueden poner a los problemas a los que nos vayamos a enfrentar, ¿no? Con esto quiero decir que a pesar de que los problemas, por ejemplo, que se planteasen en la OTAN puedan ser de carácter global, involucrando a distintos estados miembros y que se trata de otro tipo de presupuesto, a nivel nacional, al fin y al cabo, también nos enfrentamos a problemas similares, incluso mucho más específicos, y que también yo creo que los jóvenes a día de hoy
podemos poner también nuestras cabezas a funcionar y también aportar ideas de valor, ¿no? Entonces yo considero que sí que es cierto que en un futuro estaría bien planteado pues tener este tipo de, a lo mejor, consejo de jóvenes que estén formando, bueno, no estén formándose, que se hayan formado en el campo, que hayan salido, por ejemplo, del curso de Defensa Nacional y que tengan un conocimiento bastante amplio y que puedan aportar ideas que al fin y al cabo puedan servir y ponerse en valor. Toda idea es bien recibida y simplemente hay que saber luego ejecutarla, ¿no? Pero desde mi punto de vista los jóvenes podríamos jugar un papel muy importante y yo creo que lo que realizó, por ejemplo, la OTAN el año pasado es el claro ejemplo de que funciona y de que se tiene en valor de cara al futuro, ¿no? No solamente como ellos lo planteaban de aquí a 2030, sino incluso de aquí a un corto plazo. Enrique, creo que querías decir algo. Sí, sí. Bueno, totalmente de acuerdo con Ana. En cuanto a la Directiva de Defensa Nacional, en concreto, pues la verdad es que no sabría decir. Al final es un documento de planeamiento que aprueba el presidente del gobierno a muy alto nivel y no sé cómo podríamos participar, pero sí que contamos por primera vez con un documento, un plan integral de cultura de seguridad nacional que se aprobó el pasado mes de junio como documento subordinado de la Estrategia de Seguridad Nacional, que a su vez también es el documento maestro del que cae la Directiva de Defensa Nacional. Y ese Plan Integral de Cultura de Defensa Nacional, que todavía entiendo que está en proceso de desarrollo porque es muy reciente, sí que trata por primera vez la creación de un Foro Integral de Cultura de Seguridad Nacional, como elemento de colaboración público-privada para involucrar a toda una serie de actores que vienen listados en ese plan y en el que se incluye a la sociedad, a las organizaciones de la sociedad civil, para poder involucrarles y cómo trabajar conjuntamente en esa promoción de la cultura de seguridad nacional. Entonces yo creo que ahí tenemos justo lo que venía comentando Ana, la iniciativa está ya, digamos, sobre el papel y bueno, esperemos que pueda lanzarse a corto plazo y yo creo que será desde luego muy interesante y me atrevería a decir que un salto cualitativo en la forma de involucrar y organizar a la sociedad civil en toda esta difusión de la cultura de seguridad nacional e incluso en qué podemos aportar en nuestra visión para futuros documentos estratégicos. De hecho, mira, a mí me viene muy bien que Enrique lo sacara porque yo lo iba a comentar. Por ejemplo, nosotros hemos sido parte de la elaboración del Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional y somos la empresa como tal, es parte de ese foro que se va a crear para la cooperación público-privada, ¿no? Entonces yo sí he visto que jóvenes especializados en distinto ámbito pueden participar de ello y aportar unas visiones distintas a las que ya se estaban dando. O sea que creo que eso es el giro que se puede dar a esto. Porque era un ámbito bastante, o sea, nosotros elaborándolo lo que veíamos era eso, que de repente a lo mejor planteabas un debate o una perspectiva distinta a la que estaba sobre la mesa, porque tampoco se había elaborado en España algo así tan abierto como esto, ¿no? Entonces creo que también hay que ser conscientes de que esto no se construye de un día para otro y es algo que nosotros cuando empezamos a participar en ello lo sabíamos y se lo dejamos muy claro, que esto hay que verlo a años vista. Entonces, lo importante es tener una base desde la que empezar a trabajar y coger, o sea, y yo personalmente agradezco mucho que se cogiera a un medio de divulgación para hacer esto, porque no es un actor que suele estar presente en este tipo de planes, pero que sí que tienen visiones que pueden aportar, ¿no? Entonces creo que también darle importancia a los jóvenes y de ámbitos muy distintos es importante y podemos aportar muchísimo. Sobre todo porque tú te mueves en otro tipo de esferas discursivas, comunicativas, hasta sociales, y otra forma de contar esa idea y de percibir incluso lo que es la seguridad nacional, ¿no? Entonces yo sí creo que se puede aportar mucho. Sí, yo creo que están empezando a ver el papel relevante que jugamos y todo lo que podemos aportar y eso se plasma, bueno, y viene ya recogido en la Directiva de Defensa, en la Estrategia de Seguridad Nacional, esa promoción de cultura de seguridad y defensa y se plasma en la creación de foros o en la creación de otras estrategias de cultura de defensa y creo que es importante y creo que nosotros vamos a jugar un papel esencial. Y además hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad muy cambiante, muy volátil y creo que los jóvenes tenemos esa capacidad de adaptación
y, como bien has dicho, aportamos un punto de vista diferente y al final se crea un equipo multidisciplinar, que es lo importante, ¿no? Lo que enriquece este tipo de foros. Totalmente. No sé si alguno quiere aportar algo más o paso con la siguiente pregunta, que sería la siguiente. ¿Cuál es el futuro de la defensa? Pregunta bastante compleja. ¿Cuál es el futuro de la defensa? Y bueno, ¿qué papel tendrán los jóvenes en esto? Que viene un poco de la mano con lo que estamos hablando. Creo que es mejor centrarse en cuál es el futuro de la defensa, cómo lo vemos de aquí hacia adelante, con esa Agenda 2030, como ha comentado Ana. Compleja pregunta. Si queréis me lanzo yo, me lanzo yo a la piscina. Sí, Salta. Aún siendo, pecando de filosófico, pero me viene a la mente aquí Clausewitz cuando decía que la guerra es como un camaleón que siempre cambia de cara, ¿no? Bueno, pues aunque él hablaba de la guerra, aquí hablamos de un concepto un poco más amplio como es la defensa, pero es cierto, es decir, la defensa yo creo que es algo que siempre ha estado ahí y que siempre va a estar ahí porque es propio de la naturaleza humana, ¿no? Al final somos sociedades y queremos proteger a nuestra sociedad frente a unas amenazas externas. Si somos utópicos, bueno, sigo pensando que en algún momento del futuro no será necesaria porque alcanzaremos esa paz perpetua, pero mientras tanto, pues será ahí. Ahora, ¿cómo va a evolucionar la defensa? Bueno, pues está evolucionando muchísimo, ¿no? Y ahí podemos hablar de todo lo que son las nuevas amenazas, ir hacia amenazas híbridas en los cuales la defensa, y como decía Eduardo antes, ¿no? La defensa ya es una parte de la seguridad nacional y necesita de otras patas para poder ejercer su labor. La defensa sola ya no es suficiente. Vemos la defensa está evolucionando donde hemos visto los últimos 20 años desde el 11 de septiembre en los que hemos estado centrados en operaciones muy contraterroristas, operaciones, digamos, contra insurgencia de menor intensidad. Todo está cambiando hacia otra vez escenarios de alta intensidad, de competición entre grandes potencias, donde ahí tenemos que estar preparados para esos escenarios futuros y ahí pues la OTAN está preparando su nuevo concepto estratégico, la Unión Europea está preparando su brújula estratégica igualmente. Entonces, efectivamente, podemos hablar de los nuevos retos y amenazas. Está cambiando muchísimo y a una velocidad enorme. Y ahí, efectivamente, yo creo que los jóvenes somos los mejor preparados simplemente por una cuestión de nuestra mentalidad generacional para entender ya no el cambio, sino la velocidad del cambio. Yo de lo que sí que puedo hablar es del cambio que ha experimentado a lo largo de los últimos años la parte de defensa, ¿no? Sobre todo, voy a hablar de lo que a mí me concierne, que es en la comunicación. Creo que estamos dando pasos agigantados. No es lo mismo lo que mostramos ahora respecto a hace 20 años o incluso respecto a hace 40 años. Estamos avanzando. Entonces, yo creo que cada día somos más conscientes desde las instituciones que formamos el ámbito de la defensa de que hay que salir más a la calle a contarle al ciudadano de a pie qué es lo que se está haciendo y por qué es conveniente tener una defensa preparada para proteger nuestro país, contar por qué los militares están más allá, o sea, que están en otros países, en otros continentes, qué papel están jugando ahí y cómo repercute en nosotros, que también es lo que decía Eduardo, ¿no? Que el que nosotros podamos caminar libremente por la calle depende de eso. Entonces, nosotros intentamos seguir hacia adelante dando pasos, mostrándolo pues ya sea en redes sociales, en el periódico, en todas las publicaciones que hacemos, en el informativo. Se trata de dar información, obviamente información veraz que se pueda contrastar y que lo que salga de nosotros que sea real. Pero también con todas las imágenes, o sea, es que me parece que es un cambio alucinante. Me gustaría hacer prospectiva y decir un poco en qué se va a convertir nuestra comunicación, como la fuerza 35 en el ejército, pues la comunicación 35, ¿qué va a pasar dentro de 14 años en el ejército? Pero bueno, yo solo espero que sigamos por este camino, creo que es así, creo que es este el camino y cada vez, pues tanto el ejército de tierra como el ejército del aire, el Ministerio de Defensa, la UME, al final la UME es un poco el precursor de todo esto, creo que vamos por un buen camino.
Sí, totalmente. Creo que también de cara a futuro va a ser importante o determinante, por lo menos en lo referente al papel de España, la celebración de la cumbre de la OTAN en 2022, que se va a celebrar en Madrid los días 29 y 30 de junio. Será Madrid quien acoja esta cumbre de la OTAN y creo que lo que se va a comentar y el tema de que quieren tratar de crear un nuevo concepto estratégico para los aliados, creo que va a ser fundamental para el futuro tanto de la OTAN como España como Estado miembro de esta organización y de otras internacionales. Así que yo creo que bueno, lo que se está haciendo queda mucho por recorrer, por supuesto, pero lo que se está haciendo y sobre todo esta cumbre va a ser muy decisivo, yo pienso. Yo hay una cosa que, por esto vamos a entrar un poco más en el ámbito de la defensa y demás, que a mí que llevo dándole vueltas ya un tiempo y es un debate que me parece muy bonito tener, que ahora no nos podemos extender, pero es cómo también creo que en un futuro se va a reconfigurar un poco la idea geográfica de las alianzas defensivas. Es decir, conforme tiendes más, ¿no?, a la ciberseguridad y a las ciberamenazas, eso va a hacer que tú tengas aliados y establezcas alianzas a una distancia muchísimo mayor, ¿no? Creo que ahí también, por ejemplo, hay un reto comunicativo y político e incluso pues, para la propia OTAN y demás, ¿no? Lo estamos viendo con ese Quad o el AUKUS y demás, y puede ocurrir lo mismo con una América Latina para España, ¿no? Entonces, como que esa nueva, bueno, nueva, lo entre comillas, ¿sabes? Que parezco yo aquí hablando de la llegada de Internet, pero bueno, sino que esa puerta que se abre y que está cada vez más presente, que es la ciberdefensa, va a hacer que haya que reconfigurar mentalmente esa idea de alianza tradicional que teníamos, ¿no? Por regiones y a lo mejor es más, pues, no sé, alineamiento, o sea, no sé, es que no sabría cómo plantearlo, pero sé que se va a tener que reconfigurar. Y a mí es un debate que me parece que da para horas de conversación, pero Totalmente. es interesante a futuro. Bueno, hay otra pregunta por aquí que es, ¿creéis que al final la cultura de defensa de los jóvenes se quedará a nivel nacional o seguirá el camino europeo? Creo que esta pregunta la puede empezar respondiendo Ana, y porque ya eso de seguir al camino europeo y es que ya lo está siguiendo, ¿o no, Ana? Efectivamente. Yo creo que no necesariamente se tiene que quedar en el nivel nacional y no debería tampoco, ¿no? Al fin y al cabo, sí, nosotros salvaguardamos toda nuestra seguridad nacional, pero a nivel internacional nuestra colaboración con distintas organizaciones también nos hace que nuestras fronteras estén seguras, ¿no? Y que a día de hoy, pues tampoco esta tranquilidad que nosotros sentimos y demás es todo gracias a las fuerzas de seguridad que nos protegen. Sí que es cierto que a nivel tanto europeo como a nivel OTAN y otras organizaciones se están tomando pasos y es importante que se tomen, ¿no? A nivel Europa, por ejemplo, el hecho de ya empezar a mostrar estas ganas, ¿no? Y esta presión por parte de los Estados miembros de crear ese ejército europeo, que no necesariamente tiene que verse como contrario a la OTAN, al contrario. Josep Borrell, él mismo, declaró recientemente en su visita a Estados Unidos que se comprende internamente como algo mucho más complementario, ¿no? Cuanto más defensa y colectiva sea, mucho mejor. Y al mismo tiempo esto también se ve reflejado en esas oportunidades que se le dé a la industria de defensa y al futuro del desarrollo del campo de la seguridad, pues por medio de inversiones que se están empezando otra vez a retomar y que tras el COVID son muy importantes y sobre todo a través de las iniciativas. Que yo creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Pues que también lo poquito que, por ejemplo, se hace aquí, también se hace en las actividades que cada una de las organizaciones presentes llevamos a cabo día a día, también nos permitan pues no solamente limitarnos a lo nacional, sino también un poco trasladarlo a ese campo europeo, incluso internacional. Y yo creo que COAGE ya lo hace, ¿no? Promociona la cultura de defensa a nivel nacional, pero también hemos reunido muchísimas nacionalidades y las hemos llevado a unidades militares españolas. Y que no solo se limite, por ejemplo, al trabajo de aquellos Estados miembros que forman parte de esas organizaciones internacionales. Al contrario, hay que llevarlo mucho más allá, ¿no? Como decía Pino, nosotros en COAGE pues hacemos este evento y nosotros, por ser un Estado miembro de la OTAN, no solo nos limitamos a invitar a gente de la OTAN, no, al contrario, nuestras puertas están abiertas para ser ese nexo con otras culturas que vengan tantos participantes como quieran de backgrounds completamente diferentes, porque al fin y al cabo es este debate, este intercambio de ideas, opiniones y puntos de vista, porque al fin y al cabo son culturas muy distintas, lo que permite que se fomente la creación de nuevas ideas y el futuro de este campo.
¿Qué crees tú, Yo, Enrique, con sí. Eurodefense? ¿Se va a quedar a No, nivel bueno, es que nacional o...? yo soy un convencido de que estamos en el camino europeo, pero ya no lo digo por ser, por venir en nombre de Eurodefense, sino porque de verdad lo creo. No quiero entrar mucho en el, por ejemplo, en el debate del ejército europeo, porque creo que es poco comprendido y que a veces ha sido un poco tergiversado. Pero sí que es verdad que lo demuestra cuando se han hecho, y la última vez se ha hecho hace pocos meses, encuestas de opinión sobre si sería favorable o no la opinión pública de un ejército europeo, y al menos en España se ha visto como mayoritariamente la sociedad era favorable, ¿no? Entonces, independientemente de que eso sea así o no, porque es un proyecto un tanto utópico si se mira así, pero sí que hay muchos pasos intermedios que se pueden dar y que creo que es el camino a seguir, tanto desde el punto de vista de la propia defensa, como decía Ana, desde un punto de vista de eficiencia, de ser capaces de desarrollar capacidades de alto nivel, de tener mayor interoperabilidad entre nuestras Fuerzas Armadas, de que también, como decía antes, vamos hacia un escenario de competición entre grandes potencias en el que o somos capaces de tener esas capacidades de alto nivel o no vamos a contar cada vez menos en el escenario internacional. Y igualmente desde un punto de vista de cultura y conciencia de seguridad nacional y de defensa, porque para todo eso la Unión Europea, igualmente la OTAN, tiene que converger en cuanto a su posicionamiento y a dónde quiere estar, ¿no? Si estamos siempre divididos entre que unos países miran hacia un lado, otros países miran hacia el otro, y con esa idea de como yo miro hacia acá y tú miras hacia allá, nunca nos vamos a poner de acuerdo, pues efectivamente no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, totalmente en que creo que el camino es converger a nivel europeo y generar, ya no solo tener esa conciencia a nivel nacional, sino generar una percepción mayor común de los riesgos y amenazas para ser capaces de poder contar en el mundo. Bueno, sigo con la siguiente pregunta, que hay varias que a ver si nos da tiempo de responder todas. Espero que sí. La siguiente es de Ángel. ¿Echáis de menos algo de compromiso político en la promoción de cultura de defensa? En mi opinión, las palabras no van respaldadas con hechos en España. Gracias. Esto, Ángel quiere debate. La verdad que cada caso es personal, ¿no? Al final nuestras asociaciones son diferentes, tienen diferentes culturas corporativas, por llamarlo así. Yo puedo hablar en los casos que conozco, que ha sido con COAGE y ahora con Sectucraim también. Y en nuestro caso, compromiso político se nos queda un poco a desmano porque nosotros trabajamos con el Ministerio de Defensa, no con el Gobierno de España. Entonces, nosotros sí que hemos tenido ayuda por parte del Ministerio de Defensa y cuando hemos necesitado algo, sí que nos han brindado su apoyo y tengo que decirlo sinceramente. Por supuesto que podríamos a nivel nacional tener muchas más oportunidades en muchos otros ámbitos. Al final, la colaboración pública con este tipo de asociaciones creo que se tiene que fomentar mucho más. No, con una cosa no quita la otra, pero sí que creo que yo personalmente, como parte de asociaciones en las que estoy, sí que hemos tenido apoyo por parte del Ministerio de Defensa. Sí, yo por completar creo que es una cuestión un poco de gestión de expectativas, ¿no? Es decir, dependiendo de cómo lo quieras ver, lo puedes ver medio lleno o medio vacío. Creo que, como decía antes, ¿no? Se están haciendo bastantes cosas para promocionar la cultura de defensa, pues, por insistir, ¿no? Pero el curso de Defensa Nacional para jóvenes al final es financiado por el propio Ministerio de Defensa, pues al final ahí hay un compromiso del Ministerio, al menos del Ministerio de Defensa, por llevar a cabo el curso. ¿Que se podría hacer más? Por supuesto. Por ejemplo, me acuerdo del Plan Director de Cultura de Defensa, que por ejemplo, pues una mayor muestra de compromiso sería que quizá subordinado a este nuevo Plan de Cultura de Seguridad Nacional se aprobase un nuevo Plan Director de Cultura de Defensa. Eso sería una muestra fehaciente de un mayor nivel de compromiso, pero creo que actualmente el nivel de compromiso es bastante grande, al menos, como decía Pino, al nivel del día a día en cuanto a ser capaz de tener apoyo para poder desarrollar nuestras actividades.
Yo, por complementar una cosa, creo que también hay que diferenciar el ámbito institucional y el político, que eso es importante. Y luego también hay una cuestión, creo que se llamaba Ángel, ¿no? O Miguel, la Ángel, persona que sí. pues Ángel. Y es que luego yo lo vi en Barco de Ávila con los distintos diputados que trajeron y con los políticos que he ido hablando poco a poco de distinto partido, sí que veo que más allá de los discursos, detrás, luego esos consensos existen, que variarán a lo mejor un poco el enfoque, pero sí que hay una conciencia básica del tema de la defensa, ¿no? Entonces creo que a veces es muy fácil que los ciudadanos, pues, no sé, pierdan un poco la esperanza al ver tanto debate y tanta polarización, pero también creo que desde nosotros está bien comunicar que cuando yo he tenido acceso o he visto debates de esto, dices, bueno, pues sí que hay unos mínimos de entendimiento, ¿no? Y cada uno a su manera, pero sí son conscientes de que al final cuando tú llegas al poder y llegas a gobierno, tienes que tener una seguridad y una defensa. Es que cualquier país del mundo lo tiene, desde la Cuba de Fidel Castro a la Italia fascista de Mussolini. Es decir, es básico a nivel internacional, ¿no? Entonces creo que eso tampoco tenemos que obviarlo, que los partidos políticos, más allá del discurso público, luego son perfectamente conscientes de la importancia del ámbito de la seguridad nacional y de la seguridad de la defensa, ¿no? Con distintas perspectivas, pero ahí está. Sí, es verdad, en Es verdad. Ávila, perdón, Selene. Perdón, Pino, sigue, No, sigue. no, dale, no, habla tú. Nada, que también es verdad que este tipo de temas al final no copan las noticias, no copan los medios de comunicación. Entonces, si nosotros no lo vemos y los ciudadanos no lo ven, no saben qué es lo que se habla en el Parlamento, qué es lo que se habla en los Claro, Entonces, por supuesto que luego existen las comisiones de defensa, pero al final es un poco hacer oídos sordos, ¿no? O sea, o te metes en la página del Congreso para ver de qué ya. ha ido, o intentas buscar un poco un periodismo más especializado, o no lo vas a saber. Entonces, yo creo que al final el montón que hay de esa información hasta lo que nos llega a nosotros como meros espectadores también es pequeño. Entonces, quizás también eso difumina un poco la realidad de lo que está pasando. Sí, es verdad. Yo, volviendo a lo que ha sacado Eduardo en el Barco de Ávila, en unas jornadas en las que estuvimos allí, fueron representantes de todos los partidos, Podemos, Vox, Ciudadanos, PP y PSOE, vamos, de los principales. Y sí que es verdad que a pesar de que se ven claras las diferencias y los intereses por los que vela cada uno, eran representantes de la Comisión de Defensa y sí que es verdad que coincidían en los puntos más importantes y eso la verdad que era esperanzador en este ámbito para mí. Yo lo vi como esperanzador, así que sí. Pero bueno, compromiso político con nosotros, pues lo que hemos dicho. Al final es más institucional que político y cada uno en la medida de su ámbito y en la medida de lo que lo ha podido ver, sí que nosotros lo hemos sentido así con asociaciones. Luego hay una pregunta que he tenido que leer varias veces y la voy a leer sobre la marcha porque no sé si la he leído bien. Empiezo. ¿Realizan alguna estrategia para dar a conocer estos programas a jóvenes de diferentes nacionalidades que residen en España, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos han salido de sus países por temas de vulnerabilidades con grupos organizados o incluso relacionados con la política de cada país? Yo no me voy a centrar en lo que puede haber en cada país porque no es un tema de debate. Voy a centrarme en si llevamos a cabo iniciativas a nivel nacional para contar con residentes que no tienen la nacionalidad, pero ahora mismo viven en España, sí. Nosotros, pues como he dicho, a través de COAG, el Sector Crime, intentamos llegar a a la sociedad española, los residentes en España y fuera de España. Intentamos llegar a muchos sitios y en eventos como el YMD de COAG hemos llegado a agrupar decenas de nacionalidades de países, estados miembros de la OTAN y no OTAN. Y la verdad que esos debates son muy diversos, hay mucha diversidad de opiniones, hay diferentes puntos de vista en los que la cultura juega un papel muy importante y la verdad que son muy interesantes. Yo ahí, Pino, a lo mejor no sé si he entendido la pregunta quizás de un poco de otra forma, ¿no? Pero iba a ser un poco crítico, con una crítica constructiva. Yo al menos yo lo había visto como que si éramos capaces de llegar
o en general promocionar la cultura de defensa en personas de otras nacionalidades que viven en España, ¿no? Y ahí es verdad que creo que quizá, o al menos es la visión que tengo yo, tenemos un poco, y soy el primero que se incluye, su sesgo de limitarse o enfocarse sobre todo a personas que están en el ámbito universitario, ¿no? O de ahí en adelante. Y es verdad que quizá hay una parte de la sociedad a la cual no estamos llegando. También, bueno, hay que tener en cuenta que estos son actividades que hacemos en nuestro tiempo libre, ¿no? Tampoco quitándose el N, que sí que es profesional de ello, pero al menos en mi parte, ¿no? Lo hacemos en nuestro tiempo libre. Y sí que hay toda una serie de colectivos a los cuales, al menos por nuestra parte, no estamos llegando, porque sí que nos centramos más en otros, ¿no? Y este quizá podría ser uno muy interesante también, bueno, pues para favorecer mayor conocimiento de las instituciones españolas y, por supuesto, un colectivo que, por lo que decía, pues muchas veces, si efectivamente ha llegado a España por cuestiones de inseguridad en otros países, pues que va a valorar desde luego mucho más el altísimo nivel de seguridad que hay en España. Esto yo creo que es algo que sí que se puede potenciar y, bueno, que esperamos que, como hablábamos antes, con este nuevo Plan Director de Cultura de Seguridad Nacional y toda esa serie de actividades que se van a ir poniendo en marcha, pues que podamos llegar a colectivos de lo más diversos, incluido este. Sí, totalmente. Al final habrá sitios en los que todavía no hemos llegado, igual sitios en los que puede vivir sociedad un poco más ajena a un concepto de defensa nacional o incluso localizaciones incluso más vulnerables, ¿no? Ya sea por condiciones económicas o sociales, y ojalá poder llegar, porque yo creo que una buena cultura de defensa llevaría a una buena conciencia de Estado y seguramente a mucho más respeto y mucha más unidad, como he comentado antes. Bueno, pues creo que con esta pregunta, no sé si algún ponente quiere aportar algún punto así a nivel de conclusión, porque se nos ha acabado el tiempo y la verdad que creo que hemos contestado a todas las preguntas. Hay un comentario que voy a leer así como modo conclusión, porque no es una pregunta, pero es un comentario interesante, que dice: la cultura de defensa va vinculada de forma esencial al sensus patriae, sentimiento de nación. Hablamos de valor y valores, no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Es necesaria una difusión transversal e intergeneracional, sin estereotipos, en definitiva, más ideales y menos intereses. La nación siempre une o debería unir. Enhorabuena por las jornadas.